Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, a estos hechos extraños de la desaparición de dos marinos con una versión que implica a un senador de la República, se siguen sumando hechos de violencia a lo largo y ancho del país. Recientemente en el estado de Tamaulipas, elementos militares dispararon contra jóvenes que salían de una disco, de un antro ahí, pero que de ninguna manera se justifica que alguno de ellos haya recibido hasta 12 balazos. Y ahora, en las horas recientes, 4 estadounidenses son levantados también ahí en Tamaulipas, así que la violencia no cesa, sino que se multiplica. De viva voz, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Mi estimadísimo maestro, gracias como siempre por estar con nosotros en nuestros espacios, te lo aprecio mucho. Muy buenos días, Ricardo, a tus órdenes. Ernesto, he leído que se está concentrando en algunos lugares más de la mitad de la letalidad del ejército mexicano. ¿De qué se trata esto de la letalidad? Aunque parezca una pregunta obvia, te la tengo que plantear. Sí, por supuesto, Ricardo, con mucho gusto. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana publica regularmente análisis en documentos cortos que suelen traer, Ricardo, información empírica, información basada muchas veces en los datos oficiales. Con base en información oficial, publicamos en enero del 2021 uno de estos documentos denominado La violencia del ejército en Tamaulipas. Y encontramos que más de la mitad de los incidentes de uso de la fuerza letal por parte del ejército ocurren en el estado de Tamaulipas. Quien quiera mirar este documento, Ricardo, lo encuentra rápidamente en el portal seguridadviacivil.ibero.mx. Ahora, hay una gráfica, Ricardo, muy impresionante que acompaña estos datos, que representa estos datos, en donde no solamente es importante saber la concentración de la letalidad de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército en Tamaulipas, sino también es importante saber el crecimiento de esa letalidad. La letalidad tiene que ver con la relación que encontramos entre las personas heridas y las personas muertas en enfrentamiento. Ricardo. Sí. Normalmente, según la experiencia internacional, incluso en conflictos armados, declarados como tales, la experiencia internacional enseña una proporción, en algunos casos similar, de personas heridas y de personas muertas. En México se ha documentado mucho antes que nosotros en el programa, por ejemplo, académicas y académicos del CIDE documentaron una desproporción en la letalidad de las Fuerzas Armadas ya desde hace mucho tiempo. En 2019 la tasa de letalidad del ejército, mirando este documento que les estoy diciendo, era de 6.4. Esto es 2019. La tasa mayor que 1, es decir, cuando es más el número de muertos que de heridos, es indicativo de posible abuso de la fuerza letal. Bueno, para 2017, por ejemplo, esa tasa estaba, por ejemplo, en 14.7. Eso quiere decir, Ricardo, y hay que decirle esto a la gente con mucha claridad, que quienes están esperando que a través del uso de la fuerza letal se construya seguridad, están en un error. El problema es que este paradigma, Ricardo, eso es lo que ofrece. Sí. El paradigma de seguridad que hoy nos ofrece el Estado mexicano es el despliegue armado
que provoca este tipo de consecuencias. Entonces, en síntesis, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Primero, tenemos que preguntarnos cómo está construida la violencia ahí, por qué la letalidad desproporcionada en Tamaulipas tiene todos estos años siendo identificada sin que se nos diga qué se hace frente a esa letalidad desproporcionada, cómo lo evalúa la Sedena, qué evaluaciones, qué resultados de esas evaluaciones, qué aprendizaje institucional ha habido. Esa es una parte del problema. Pero la otra parte del problema, insisto, es que sigamos esperando seguridad a través del uso de la fuerza letal, en la expectativa de mucha gente, a pesar de que la información, Ricardo, nos va confirmando que la letalidad desproporcionada no solamente no nos da más seguridad, sino que deriva en hechos como masacres. Cuando una institución no controla profesionalmente con estándares y protocolos el uso de la fuerza, entonces puede suceder lo que acaba de suceder en Nuevo Laredo, en donde las armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército son utilizadas de manera desproporcionada frente a la violencia que está enfrentando en ese momento un miembro del ejército. Ahora, Ricardo, hay que decir también que mucha gente desafortunadamente no cree en la necesidad del control del uso de la fuerza, porque en el imaginario colectivo para muchas personas, Ricardo, ese control es un obstáculo. Bueno, si esto fuera así, entonces el mundo estaría equivocado, porque en 1990, en los principios de La Habana, se construyeron las reglas de uso de la fuerza para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Ricardo, y el acuerdo fue darle a la fuerza una gradualidad. Es decir, la policía utiliza la menor fuerza posible y proporcionalmente incrementa su fuerza hasta llegar a la fuerza letal en función de la necesidad y la oportunidad en el hecho. En cambio, Ricardo, las Fuerzas Armadas están entrenadas para usar la fuerza letal, para aniquilar al enemigo. Cuando las Fuerzas Armadas se exceden, por ejemplo, en la masacre de Nuevo Laredo, lo que nos enseñan es que tenemos a personal entrenado para una cosa, haciendo una cosa diferente. Y eso es parte de los riesgos fundamentales de la militarización. Que haya personas que no pueden controlar la manera como utilizan la fuerza letal, masacrando a personas que no representaban una amenaza precisamente letal, Ricardo. Finalmente, no puedo evitar preguntarte, aunque se sabe que no participaron en principio ahí las Fuerzas Armadas, ¿cuál tu opinión en principio sobre esto que acaba de ocurrir también en Tamaulipas, ahora en Matamoros, el levantón de 4 estadounidenses? Un asunto que puede crecer a nivel diplomático y de exigencia, de confrontación entre los gobiernos de Washington y de México. Un asunto preocupante, Ernesto, que hayan sido secuestrados 4 ciudadanos de los Estados Unidos ahí en Matamoros. Mira, por un lado, Estados Unidos ha venido alertando desde hace mucho tiempo, emite alertas para sus connacionales, tratando de evitar que visiten determinados lugares en donde se ha identificado picos de violencia. Recientemente una nota publicaba precisamente, Ricardo, que los ciudadanos estadounidenses no hacen caso de esas alertas. Entonces ese es un antecedente que no hay que olvidar. Segundo, este hecho prácticamente era de esperarse, entre comillas, por el tamaño de la impunidad con la que operan las organizaciones delictivas en el terreno mexicano. Y la verdad es que con este flujo enorme de ciudadanos estadounidenses, no era difícil prever la posibilidad de un hecho como este. Lo que no podemos prever, Ricardo, es cuál va a ser la reacción en términos, hasta dónde llegará la reacción en términos diplomáticos, y si esto va a ser utilizado por Estados Unidos para seguir presionando desde su perspectiva respecto a lo que
es para ellos el origen de la crisis, que en realidad es una crisis de salud, primero que nada la que tiene Estados Unidos con el uso del fentanilo, pero es una crisis de salud que Estados Unidos está utilizando para trasladar la responsabilidad a la producción de estas drogas de diseño, a estos opiáceos que están cobrando la vida de hasta 100,000 personas al año, según datos oficiales. Hay una mirada de los Estados Unidos que es utilizar estos temas para exportar los costos de la política de prohibición de drogas. Es decir, Estados Unidos no se hace cargo de su propia crisis de salud y tampoco se hace cargo de frenar el flujo de las drogas ilegales y no responde por eso. Lo que hace es responsabilizar a México y en esa medida se profundiza la desconfianza entre los países y es de pronóstico reservado, Ricardo, qué va a suceder en la cooperación en seguridad, cuando menos por ahora. Bien, como siempre, de verdad, aprendemos mucho escuchándote. Te mando un abrazo grande, sincero y de verdad mi aprecio por estar en nuestros espacios. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, a tus órdenes. Muy buen día, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.